comunidad Jovel, estamos muy felices, nos sentimos honrados de verdad de poder estar con ustedes en este espacio de Parashá en Casa. Mi nombre es Ana Gabriela Conde y mi esposo José Antonio Soto. Hoy vamos a estar hablando de Toldot. Sí, muchas gracias, mi amor. Bueno, como mi esposa lo dice, esta parashat que nos tocó es la parashat Toldot, y esta parashat viene siendo la número 6 en el ciclo de parashat que estamos estudiando este año, la cual va comprendida desde Bereshit 25:19 a Bereshit 28:9. La Haftará también la vamos a encontrar en Malaquías 1, 1, de Malaquías 1:1 a Malaquías 2:7. Y la Brit Hadashah, la porción de la Brit Hadashah la vamos a encontrar desde Marcos 9:14 a Marcos 10:31. Pues ahora vamos a ver el significado de la palabra Toldot, que podemos ver que la palabra Toldot es el plural de Toldat, que significa generación, descendiente, historia, memoria o crónica. Y un dato muy curioso de esta parashat es que hay una ciudad en España que, bueno, ese es un dato que nos regaló Don Julito en uno de sus viajes. Hay una ciudad en España que se llama Toledo, la cual lleva el nombre realmente de esa ciudad es por la palabra Toldot, dado que en esa ciudad se asentaron muchos judíos cuando tuvieron la migración, que salieron de su tierra, pues, y quisieron hacer referencia a las generaciones que estaban llevándose una a la otra allí en esa ciudad, y es muy bonito ver cómo esa ciudad sigue manteniendo ese nombre hasta el día de hoy. Sí. Ahora vamos a ver el versículo con el que comienza esta parashat, y dice en Génesis 25:19, esta es la historia, generaciones de Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Es por esto que se le da el nombre a esta parashat, por esa primera palabra con la que comienza. Y ahora veremos qué podemos encontrar nosotros en esta primera aliyá de esta hermosa parashat. Así es, entonces la primera aliyá la tenemos desde Bereshit 25:19 hasta Bereshit 26:5. Empezamos con Isaac oró a Adonai en favor de su esposa, porque ella era estéril. Adonai oyó su oración y ella quedó embarazada. Nos pareció muy curioso que pues Sara, Rivka y pues más adelante Rachel, las tres tuvieron dificultad para poder tener hijos. Entonces, como pensando y orando mucho al Señor para poder entender por qué, comprendemos que primero el camino del Eterno no es un camino fácil, está lleno de dificultades y en muchas ocasiones pues uno dice, no, voy a tirar la toalla porque no, es muy difícil. Pero el camino de la fe es un camino que, o sea, el Señor nunca te va a dejar mal, Él siempre va a cumplir su palabra, Él siempre va a cumplir su promesa y nosotros tenemos que tener es fe, confiar de que el Señor en su gran amor, en su gran misericordia, Él va a cumplir esa palabra que te dio, esa promesa. Y nada, y lo segundo, pues yo siento que nos enseña es que a pesar de que, por ejemplo, Isaac, él sabía que él tenía la palabra, él tenía la promesa que fue a Abraham, de que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar, él no se quedó como esperando pasivamente que se cumpliera esa promesa, sino que él actuó, él oró, o sea, él intercedió por su esposa, él no se quedó con los brazos cruzados y él oró por 20 años, 20 largos años para ver esa promesa. Entonces, es lindo saber de que el Señor nos pide que de alguna manera colaboremos con Él a través de la oración y la intercesión, ¿sí? Correcto. Entonces, bueno, en el siguiente punto de la primera aliyá, vemos que Rivka, Hashem le profetiza a Rivka sobre el futuro de sus hijos. Es donde vemos en el versículo que él explica qué es lo que está pasando, a raíz de que ella siente que, o sea, hay una pelea gigante en su vientre y ella va y consulta al Eterno y el Señor le dice, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas, uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Correcto. Entonces, es impresionante pues porque no sabemos realmente si ella lo guardó en su corazón o ella se lo comentó a su esposo, pero más adelante veremos cómo ella, pues aferrándose, digamos, a esta profecía que el Señor le dio, ella actúa, ¿sí? Entonces, bueno, continuamos con el siguiente punto. Sí, en el siguiente punto de esta primera aliyá
vamos a ver que ya viene el momento en el que nacen Jacob y Esaú, ¿sí? En esta parte es muy curioso ver que la característica que se le da a Esaú es netamente física, pues ahí es donde vemos que toma su nombre de Esaú porque él nace pelirrojo, y aparte de nacer pelirrojo también da la Súper característica velludo. de que nace súper, sí, Sí. exactamente, súper velludo, pues. Entonces, vemos esa característica totalmente física, pero de Jacob lo que da curiosidad es que no dice su aspecto físico, sino un aspecto que yo considero, bueno, consideramos mi esposa y yo, que es espiritual, porque dice que lo toma a su hermano El desde del talón. talón. Entonces, dice, el segundo viene tomando a su hermano del talón. Entonces, cuando veíamos esta parte decíamos, wow, ya Jacob desde el nacimiento ya anhelaba la primogenitura, Sí. porque sabemos que a la hora de, digamos, un parto, cuando son mellizos, puede ser que el segundo bebé tarde incluso horas en nacer, y a veces se complica, pero en este nacimiento tan hermoso vemos que Nacieron al Jacob tiempo. prácticamente nacen al tiempo porque él venía ya sujetando a su hermano. Entonces es impresionante ver ese, Esa connotación. esa connotación que tenemos de esa parte física que solamente se le da a Esaú, pero esa parte espiritual de su carácter, de su querer y de su anhelo que se le da a Jacob desde su nacimiento. Y vemos en el siguiente punto de esta primera aliyá la parte en la que Esaú vende o desprecia su primogenitura. Sí. Esto hace una referencia a esa, bueno, obviamente sabemos que ya es esa parte negativa porque esa no tiene, digamos, consideración de su primogenitura, no la toma por importante, no realmente, a pesar de que ya ellos son grandes y obviamente entienden el peso de la primogenitura, porque en este contexto eh, ellos saben la importancia, dada sus tradiciones, pero él igualmente la desprecia. Entonces podemos ver en el siguiente versículo eh, ¿Qué que hace significa? una referencia en Hebreos, eso lo encontramos en la Brit Hadashah 12:16, y dice, y de que nadie sea inmoral ni profano, como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Sí. Aquí vemos esa palabra, inmoral ni profano, inmoral ni profano. Es decir, que cuando hace referencia a la palabra profano, prácticamente está queriendo decir que Esaú no supo hacer distinción. Entre lo En, sagrado y lo común. correcto. Entonces se le considera una persona profana porque no hizo distinción. Vemos que hay algo aquí muy importante y es que se comenta en la palabra de que antes del pecado del becerro de oro, el primogénito era el que tenía que velar, pues iba a tener digamos, ese trabajo, ese deber de Sí, ser el sacerdote, porque tenía que estar encargado de la supervivencia de su familia. sí. Y Tanto física como espiritual. correctamente. Y entonces vemos que Esaú hace ese desprecio, pues no lo toma y por eso se le hace esta referencia de una persona profana. Y en el siguiente punto de esta primera aliyá, vemos que termina con la parte en la que Hashem le prohíbe a Isaac abandonar la tierra de Israel. Sabemos que en esta parte hay un hambre grande, ¿no? Sí, como en los tiempos de Abraham. Correcto. Hay un hambre grande nuevamente que sufre la tierra y Isaac piensa en abandonar Israel y decir, bueno, me muevo hacia Egipto, como lo hizo mi papá en algún tiempo, pero Sí, vemos que el Señor le dice, que no. pues, que no es el momento. Y No. ahora sí vamos a ver, con eso concluye la primera aliyá y vamos a ver qué podemos encontrar ahora en esta segunda aliyá. La tenemos desde Bereshit 26:6 hasta Bereshit 26:12, bien cortita. Correcto. Empieza Sí. con Isaac se establece en Gerar. Uh-huh. Luego Isaac presenta a Rivka como su hermana ante Abimelech. Sí. Vemos que hay como un paralelismo con su padre Abraham, porque también presentó a su esposa Sara como si fuese su hermana. Sucedió lo mismo. Sucedió lo mismo. Sí. En el siguiente, en esta parte de la segunda aliyá, vemos en el siguiente punto donde Abimelech le pone protección a Isaac. Sí. Y esta protección viene exactamente por lo anterior, porque Isaac, como lo acaba de decir mi esposa, tuvo miedo, igualmente que Abraham, que su padre, y entonces él dice, uy, no, llegué a esta tierra
mi esposa es muy hermosa, voy a tener que decir que es mi hermana porque si no a mí me matan y pues no, él sintió lo mismo que sintió su padre Abraham y es por eso que una vez que Abimelech se da cuenta de que no son hermanos, sino que son esposos, él toma temor, ¿no? Sí, Y muchísimo. le dice, qué mal, qué terrible mal pudo haber sucedido en la tierra a causa de esto. Pero entonces, más bien Abimelech decide, ¿sí? Toma la iniciativa de proteger a Isaac y decir, vamos a protegerlo, que nadie lo toque, que no suceda ningún mal. Y el que lo haga está condenado a muerte. Exactamente. Entonces ya ahí vemos que Isaac recibe esta protección de parte de Abimelech. Y en el otro punto de la segunda liyá, vemos cómo termina en la parte en la que Hashem bendice grandemente a Isaac. Esa es una parte muy hermosa por esa bendición que le da el Señor a Isaac, como podemos ver en el siguiente versículo, que podemos leer aquí en esta parte. Bueno, ahí hace referencia a que en Génesis 26:3 dice, vive en este lugar por un tiempo, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Es muy hermoso ver cómo exactamente el Señor refuerza esa fe en Isaac y le dice, tranquilo, quédate aquí conmigo, no vayas a salir, sino tranquilo que yo aquí te voy a bendecir. Y podemos ver en esa misma segunda liyá, bueno, aparte de esa en ese versículo de Marcos 10:29 al 30, que nuestro amado Señor Yeshua refuerza eso tan hermoso, porque como lo podemos leer, dice, respondió Jesús, Yeshua, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Sí. Es algo muy hermoso porque el Señor dice ahí esa parte donde recibirán 100 veces más. ¿Y qué fue lo que le sucedió a Jacob? A Isaac, perdón. Sembró y cosechó el 100 por 1. Entonces el Señor hace esa parte muy, muy, muy bonita de poderlo ver en la Brit Hadashah, donde él sabe, donde él hace ese comentario. Sí, y algo lindo también es que a pesar de que había sequía, o sea, él confió en el Señor, él confió que lo iba a bendecir, no importaba si había sequía, y sembró. Entonces, pues por eso también yo creo que tuvo una gran cosecha. Sí, claro. Hay que confiar en el Señor. Así bueno, es. Ahora vemos en la tercera liyá, lo que podemos encontrar en esta tercera liyá, que va desde Bereshit 26:13 a 26:22, que la riqueza de Isaac provocó la envidia de los filisteos. Sí. ¿Sí? Esta envidia da pues que Isaac llegó a adquirir grandes hatos de ovejas, de ganado, grandes labranzas, pues despertó esa envidia en los filisteos. Y aquí vemos también el otro punto de la tercera liyá, que Isaac vuelve a abrir los pozos que fueron abiertos en los días de su padre Abraham y los llamó de la misma forma que su padre hizo. Sí, lo que pasa es que exacto, a raíz de esta envidia, ellos lo que hicieron fue tapar con tierra todos estos pozos, lo que es capaz de hacer la envidia. Y bueno, él obviamente decide abrirlos nuevamente y ponerles el mismo nombre, como restaurar esa herencia. Exactamente. ¿Sí? Que le había dejado a su padre. Es muy lindo ver eso porque él, digamos, los volvió a abrir, pero no quiso mantener el legado de su papá, les volvió a dejar el mismo nombre que su padre en su tiempo en vida le había otorgado. Y en el otro punto de esa tercera liyá, vemos que Isaac, una vez que abre los pozos de su papá, abre 3 pozos más, los cuales podremos ver aquí en la presentación, que el primero que Isaac abre, pues los pastores de Gerar tienen riña con los pastores de Isaac cuando abren ese pozo y por eso él le pone el nombre Esek, que significa riña, ¿sí? El segundo pozo que abren, después que tienen problemas con ese pozo, él dice, bueno, abren un segundo pozo y a ese pozo se le pone el nombre Signá, que significa oposición, porque nuevamente
hubieron problemas. Exactamente. Y después sale un tercer pozo. Ese tercer pozo le pone por nombre Rehobot, ¿sí? Como podemos ver en el siguiente, en el versículo, como podemos leer en este versículo, le pone el nombre Rehobot porque, bueno, lo vemos aquí en Génesis 26-22 y dice de la siguiente forma. Entonces Isaac se fue de allí y cavó otro pozo, pero esta vez no hubo ninguna disputa. A este pozo lo llamó espacios libres, quiere decir Rehobot, y dijo, el Señor nos ha dado espacio para que prosperemos en esta región. Entonces, vemos que este tercer pozo, bueno, hay una cosa muy, muy linda acerca de cómo Isaac va abriendo, ¿no? Estos pozos, porque, ¿qué sucede en el primero? Los problemas. Hay problemas, en el segundo también sigue abriendo problemas, pero cuando lo leemos minuciosamente nos damos cuenta de que el primer pozo dice, y abrieron un pozo, ¿sí? Lo dice en plural. El segundo pozo también dice, y abrieron un pozo, sigue siendo en plural, que son los primeros dos pozos que hay problemas. Pero el tercer pozo dice, y abrió un pozo. Entonces esto hace referencia, los comentarios dicen que Isaac es quien abre su propio pozo. Es decir, ya aparece en singular, y eso quiere decir que Isaac abre ese pozo él mismo. Y algo bonito es que, bueno, nosotros vamos a ver que Isaac tiene un paralelismo con Yeshua muy grande, y es el hijo de la promesa. Es el hijo de la promesa, bueno, y él sabía que era el hijo de la promesa, porque anteriormente sabemos que Isaac tuvo ese momento con Abraham, donde es llevado para ser sacrificado, y obviamente él tiene esto muy claro de todo lo que ha pasado con su vida. Y algo muy bonito es que al ver ese paralelismo podemos notar de que hay una representación de estos tres pozos como que si fuera el templo de Dios. Sí. Y vemos que el primer templo fue destruido, que el segundo templo posterior a Yeshua también fue destruido, y esos pozos fueron hechos por manos de hombres. Pero este tercer pozo, que es como el que dice Isaac, ¿no? Es muy hermoso ver que dice que lo abrió él mismo. Y este tercer templo, pues nosotros tenemos la fe de que lo va a hacer nuestro amado Yeshua él mismo cuando regrese. Va a haber ese tercer templo y va a ser hecho no por mano de hombres, sino por manos de nuestro amado Mesías Yeshua. Claro que sí. Entonces, con eso concluye esa tercera aliyá, y podemos ver en el siguiente punto, ya pasamos a la cuarta aliyá. Sí, la encontramos desde Bereshit 26-23 al 26-29. Y dice, Isaac sube a Beersheba. Luego Hashem se le aparece a Isaac y le bendice nuevamente. Isaac le edifica un altar al Eterno y abren allí otro pozo. Lindo también saber por qué eso lo hacía Abraham, o sea, le edificaba un altar al Señor. Entonces, lindo que él continúa como con esa tradición. Sí, y por último, Abimelech reconoce que Elohim está con Isaac, viene a él y le propone un pacto. Sí, esa parte es importante. Ahí vemos en ese cuarto punto, dice que Abimelech exactamente reconoce que Elohim está con Isaac, ¿correcto? Sí. Entonces, viene a él y le propone un pacto. Podemos ver en el siguiente versículo que viene de esta cuarta aliyá, dice, este va de Génesis 26-28 al 29, y dice lo siguiente: nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo. Respondieron, hemos pensado que tú y nosotros deberíamos hacer un pacto, respaldado por un juramento. Este pacto será el siguiente: tú no nos harás ningún daño, ya que nosotros no te hemos perjudicado, sino que te hemos tratado bien y te hemos dejado ir en paz. Ahora, el bendecido del Señor eres tú. Es muy lindo verlo, porque pues vemos cómo el Señor bendice, ¿sí? Y a pesar de que hubo envidia por parte de los filisteos, va a llegar un momento donde por más envidia que haya, hay que reconocer, ¿sí? Que aquellas personas que sirven al Señor, que lo aman de todo corazón, que cumplen su palabra, que caminan en su voluntad, el Señor los va a bendecir grandemente. Entonces, aquí vemos que ellos reconocen, que aceptan esa parte, y ver ese paralelismo nuevamente, ¿no? Con Yeshua vemos que exacto, que ahorita por lo menos si vemos, los filisteos no cumplieron ese pacto. Siempre el Israel ha tenido riñas, ha tenido problemas muy grandes a través de la historia con los filisteos,
pero esto hace una alusión en de que en el momento en que el Mesías vuelva nuevamente, toda rodilla, todo lo que respira y Amén. se doblará delante del Señor. Entonces allí en ese momento ellos van a tener que reconocer nuevamente este pacto y pues ahí sí les va a tocar sí o sí cumplirlo, ¿no? Entonces es muy lindo ver. Todas las naciones. Todas las naciones lo van a hacer y pues este pacto antiguo que hizo allí Abimelech con Isaac, pues va a ser cumplido. Amén. Entonces ya pasamos a lo que podemos encontrar en la quinta liyá, ¿no? Sí. ¿De dónde? Va. De Bereshit 26:30 al 27:27. Y dice, Bien. Isaac abre otro pozo y lo llama Shiva, 7. 7, muy bien. Aquí, ¿por qué le dice Shiva? Ay, 7. por Beersheba. Por Beersheba, ¿no? Es una ciudad actual que Sí. existe hoy en Israel. Lleva ese mismo nombre, ¿no? Beersheba. Sí, así es. Y es muy lindo ver cómo exactamente, cómo esos nombres también se siguen manteniendo a través de la historia. Y que exactamente, que Isaac sigue como cumpliendo todas esas cosas que su papá le dejó como Sí. por herencia, ¿no? Solamente en su tradición, sino en su modo de pensar, de actuar y de dirigir. Y él iba abriendo estos pozos. Se conoce que este es el quinto pozo que abre Isaac y hacen referencia también en ciertos comentarios que dicen los comentaristas que cada pozo va por cada libro de la Torá, Sí. ¿no? Entonces por eso digamos que hay 5. Y vemos aquí ahorita en la quinta liyá exacta. Creo que este es el cuarto. ¿Sí? Creo. Bueno, Habrá ahí que después revisar. Qué pena. ahí revisamos. Entonces, sí. Esa tomó por mujer a 2 hijas de los heteos. Entonces, correcto. Esta es una parte triste, así termina el capítulo 26. Y luego dice Isaac envejece. Entonces, aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Y es que los rabinos dicen que por qué, digamos, su vista se va debilitando y es por la misma razón de que él se casa con estas mujeres extranjeras. Entonces, es como que si el Señor trae, digamos, esta enfermedad de los ojitos para que él no vea las cosas tan terribles que su hijo está haciendo, ¿sí? Y bueno, luego continúa diciendo que él pues se dispone a darle la bendición a su hijo Esaú, ¿sí? A raíz de eso, de que se siente que ya está envejecido. Sí, eso como tú lo acabas de decir, es la parte en la que exactamente, por consecuencia de tomar hijas que no eran agradables para Isaac y Rivka, vienen todas estas consecuencias, ¿no? Sí. Y exactamente, allí ya se dispone a hacer esa bendición porque Isaac ya dice, listo, ya envejecí, ya no estoy en condiciones, vamos a hacerle directamente la bendición a Isaac. Sí. Y vemos en ese punto, en ese último punto de cómo concluye la quinta liyá, es que Jacob se adelanta, ¿no? Con la ayuda de Rivka, su madre. Así es. Sí. Entonces aquí es donde, digamos, empieza todo el tema, como la clímax de la parashá. Es una parte importante. Yo creo que a pesar de que no ha terminado la parashá completa, ese momento es tremendo porque vemos que Rivka escucha, ¿no? Sí. Y le manda a traer. Sí. Ella espera que su hijo Esaú se vaya y, digamos, tener ese tiempo a solas con Jacob y decirle, bueno, este es el momento, vamos a hacerlo así. Sí. Y Jacob, pues siendo un hombre estudioso de la palabra, pues digamos, como conocemos de que él tenía un corazón más hacia el eterno, él sabía de que era compleja la situación porque en vez de una bendición podía llegar a ganarse una maldición. Sí, y aquí es la parte donde la mamá le dice, tranquilo, hijo, si eso llega a suceder, porque él temía, ¿no? Que su papá lo descubriera y dijera, uy, no, aquí yo más bien en vez de recibir una bendición, recibiría una maldición. Y ella le dice esa parte importante donde le dice que no importa, que si eso sucede, que esa maldición sea sobre ella. Y es donde vemos la parte que tú decías al principio, que a lo mejor ella estaba tan segura de eso que el Señor le había dicho durante su embarazo, de esa profecía, que ella dijo, no, tranquila, no te preocupes. Por eso pensamos que ella sí lo guardó en su corazón y que Jacob realmente no conocía en totalidad esa parte. Sí. Y lo otro curioso es que ¿cuántos cabritos? 2 cabritos. Le manda a traer 2 cabritos. Y yo pensábamos, ¿no? Como que, bueno, un cabrito, por muy cabrito que sea, es suficiente. Es como bastante para un plato, pero ella le dice que traiga 2. Y decíamos, uy, 2, ¿por qué será? Pues vemos en los comentarios también que
al ser dos cabritos, hay aquí como una conexión con la fiesta de Yom Kippur, ¿no? Con la fiesta de la expiación, porque sabemos que lo que va a suceder, o sea, lo que está a punto de acontecer, lo que va a hacer Jacob es un pecado, ¿no? Porque él va a mentir, digamos, es un engaño, claro, hay falsedad. engaño, exactamente, él va a ir a hacer algo pues que él sabe que no está bien. Y algo aún más importante es que a pesar de esto, vemos la misericordia del Señor dejándonos ahí como algo oculto, pero muy hermoso cuando uno estudia estas parashat, y es de que su madre toma la piel de esos dos cabritos que fueron sacrificados, y con eso es que cubre a su hijo, para que obviamente cuando su papá lo palpara más adelante sintiera que el vello y pensara que... Exactamente, entonces vemos que de una forma ese pecado está siendo cubierto de alguna forma con esa parte. Entonces eso es increíble. Un paralelismo increíble. Muy, muy lindo. Podemos ver aquí ahora en esa misma, viendo en ese orden, lo que encontramos en la sexta liyá. Está de Bereshit 27:28 al 28:4. Isaac bendice a Jacob. Isaac regresa y encuentra que Jacob recibió la bendición. Correcto. Obviamente se puso súper bravo, pero pues aquí también es como que es impresionante que él como que en este momento es que se da cuenta de lo que está sucediendo, porque ya él había despreciado esa primogenitura y él como que pensaba, no, la primogenitura y la bendición son dos cosas diferentes, y no, era exactamente lo mismo. Entonces aquí es como que él se da cuenta, o sea, realmente esa venta que hice de mi primogenitura sí fue real, o sea, y a la final Jacob es el que recibe la bendición del primogénito. Correcto. Entonces, en la siguiente parte dice, Esaú le guarda rencor a Jacob y decide matarlo. Y por último, Isaac manda a Jacob a no tomar mujer de Canaán. Sí, ahí en esa sexta liyá, en ese punto vemos esa importancia, ¿no? Y bueno, como va finalizando de que Isaac le guarda rencor a Jacob y decide matarlo, y ese es el momento donde su mamá le dice, hijo, tú tienes que huir, ya no, ella llega a los comentarios y dice, no, o sea, ¿por qué voy a perder yo mis dos hijos en un solo día? Ella le hace ese comentario, pero también le hace el comentario a Isaac de que ella pues quedaría aún peor si sabe que Jacob va a tomar hijas también de ese lugar. Sí. Entonces ahí es cuando ella le hace comentario a Isaac, y Isaac viene y vuelve a bendecir a Jacob, como lo podemos ver en el siguiente versículo, lo vuelve a bendecir y le da esa bendición tan especial que vemos aquí en Génesis 27, del 28 al 29. Bueno, viene siendo la primera. La primera. Que es la que dice, que Dios te conceda el rocío del cielo, te dé la riqueza de la tierra, te dé trigo y vino en abundancia, que te sirvan los pueblos, que ante a ti se inclinen las naciones, que seas Señor de tus hermanos, que ante a ti se inclinen los hijos de tu madre. Y le dice, maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Y podemos ver en el siguiente versículo entonces esta bendición final, ¿no? Sí. Que es... cuando ya la madre le dice, no, tienes que partir. Exacto, en ese punto de la sexta liyá, y vemos esa bendición tan hermosa, que esta sí es ya la segunda bendición, pero podemos tomarla como la bendición verdadera, la bendición en la que ya Isaac sabe que este es Jacob. Sí. Y le da no es con engaño, esto ya es la verdadera. Y dice de la siguiente forma, si quieres la lees tú, mi amor. Sí. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y haga que salgan de ti numerosas naciones, que también te dé a ti y a tu descendencia la bendición de Abraham, para que puedan poseer esta tierra desde ahora, donde ahora vives como extranjero, esta tierra que Dios le prometió a Abraham. Amén. Amén. Sí, es súper lindo ver ya este momento, porque es esa bendición espontánea que Isaac hace hacia Jacob. Y ya aquí esta parasha toma un sentido donde solamente ya se enfoca directamente en la vida de Jacob, ya nos habla prácticamente más de Isaac, y pues vemos cómo Jacob ya empieza este rumbo que lo vamos a ver aquí en la séptima liyá, ya sería la conclusión, ¿no? Sí. Y dice lo siguiente, Isaac bendice y manda a Jacob a Padan Aram, a la casa de Labán, el hermano de Rivka,
es ya el final de esta parashat, que lo vemos aquí en la séptima lilla, donde ya Jacob, ¿no? Sí. Toma ese rumbo y pues arranca en adelante un caminar muy hermoso del cual nosotros podemos tomar muchas experiencias enriquecedoras de él que podemos ver también reflejadas en la vida de cada uno de nosotros. Así es. Y pues yo, antes de cerrar ya en este momento, vamos a ver que hay algo muy lindo, ¿no? Ver cómo Isaac sale. Yo siento que él se va de ese momento y como en apuros, sí. Como a veces nosotros podemos tomar muchas decisiones, pero él va y va, digamos, en ese camino que a veces nosotros siempre tenemos que tomar, pero que el Señor se le aparece más adelante y le confirma que va a estar a su lado, le confirma que va a estar siempre allí. Así que este mensaje de esta parashat para finalizar sería también que no temamos si tomamos algún camino, si emprendemos algún viaje o cualquier decisión que vayamos a tomar. Confiemos en que el Eterno siempre estará allí con nosotros para protegernos, para cuidarnos y, bueno, para llevarnos por el camino del bien. Así que en este momento le damos muchas gracias. Queremos concluir con una oración y pues esperemos que haya sido de agrado el poder estudiar esta parashat en casa el día de hoy. Así que cerremos nuestros ojos. Amado Padre, querido Señor, le damos gracias, mi Rey bendito, por este espacio tan hermoso, Señor, que tú nos otorgas. Es un honor estudiar tu palabra, es un honor aún más darla a conocer a los hombres, Señor. Te queremos agradecer por ello, te queremos agradecer por el don de la vida, por la comunidad Joel, que tú nos has dado, Señor, la honra, Padre, de pertenecer, de estar también en este hermoso país, Señor, en Colombia. Te pedimos que tú bendigas a esta hermosa nación, Señor, que tú bendigas a cada uno, Señor, de los comunitarios que hacen vida, Padre, en esta hermosa comunidad, y que tú, Señor, nos sigas dando espacios, Padre, para participar de tu Torah, para estudiarla, para entenderla, para conocer tu voluntad, Señor, y para poder no solamente oírla, sino llevarla a la práctica. Te damos gracias por todo esto, en el nombre santo de tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Entonces, bueno, gracias de verdad por quedarse con nosotros hasta acá, hasta el final del video. Esperamos que haya sido de mucha, mucha bendición. Y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Shalom.